Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a OnlyTrack de nuevo. Hoy estamos aquí en EVTEC Motorsport y es que es el taller de unos amiguetes en el que tienen un banco de potencia, y en el vídeo de hoy os vamos a intentar explicar todo lo relacionado con los bancos de potencia, todas esas dudas que tenemos nosotros, por ejemplo, a la hora de lanzar un coche, por qué en unos bancos da más, en otros menos, por qué es importante la altura, por qué es importante la temperatura, qué tipos de gráficas hay, qué tipos de... todo ese tipo de dudas que a nosotros nos parecen bastante curiosas y queremos traerlas aquí. Así que dentro vídeo. Pues primeramente le vamos a hacer a Alberto, al jefe de aquí de EVTEC Motorsport, varias preguntas acerca de los bancos de potencia que nos parecen a nosotros curiosas y que, bueno, de qué manera nos pueden engañar, ¿no? En un banco de potencia, cómo se lee una gráfica, todo ese tipo de cosillas que nos parecen muy interesantes. Seguido de esto, lo que vamos a hacer es lanzar varios coches. Vamos a intentar hacer un paso a paso de los pasos que hay que hacer para lanzar un coche, ya que no es simplemente llegar al banco, ponerlo encima, darle al start en el ordenador y lanzar el coche, sin acelerar así, sin más, sino que hay que seguir varios pasos para que la lectura que realice el banco sea lo más precisa posible y lo mejor posible. Así que vamos para allá. Bueno, pues aquí estamos con Alberto, lo presentamos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bueno, aquí me veis un poco accidentado, pero bien, dentro de lo que cabe. Bueno, te vamos a hacer unas preguntillas acerca de lo del tema de los bulos y un poco de información del tema de los bancos de potencia, ¿no? Bueno, lo primero, ¿cómo se mide la potencia de un banco? ¿Cómo mide el par y la potencia de un banco? Bueno, al final esto es un banco de potencia de inercia. Esto, si os venís por aquí, esto al final, el principio es parecido al volante de inercia de un motor de un coche, pero a lo bestia, ¿no? Entonces, bueno, en esa caja de ahí tenemos una rueda de inercia, que el motor obviamente hace girar las ruedas a través de los rodillos, y el banco, en función a cómo acelera y cómo retiene luego, o sea, luego, tanto como cuando le vas dando velocidad como luego cuando la pierde, él es capaz, con el software que tiene el ordenador, de calcularte tanto par como caballos del coche. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, este banco? Sabemos que es de la marca Maha, que la tenéis ahí. ¿Qué diferencias hay entre unos bancos y otros? Ya fuera parte de que sea a lo mejor tracción total uno y tracción... Sí, la diferencia más evidente suele ser esas, que los tienes a un eje como este o con tracción a las 4 ruedas. En muchos coches, como este caso, que a pesar de ser tracción 4, tanto en los RS como en los Haldes de Volkswagen, se puede desconectar la tracción trasera, entonces se puede medir sin problema. A nivel de tipos de banco, la inmensa mayoría de bancos que veréis, sobre todo en talleres, son bancos de inercia, ¿vale? Que son como este, que pueden ser o bien como este, que llevan 2 rodillos y la rueda del coche se queda entre medias, o veréis otros que es simplemente un rodillo que se sube el coche encima, pero al final la función hace la misma. Luego también habréis visto otro tipo de banco que son más raros de ver, que son bancos de freno como tal, que lo que hacen es o bien poner directamente al eje de la rueda el propio banco motor, o poner el motor directamente en el banco de potencia. Pero este tipo de bancos, primero, que son más delicados de cara a la calibración, tienes que estar constantemente revisándolos, y normalmente se utilizan para desarrollo de software y electrónicas, porque te es más fácil medir la potencia en cualquier régimen del motor. Es decir, esto está pensado para tú acelerar a tope desde bajas hasta altas y te hace una media y te calcula la gráfica. Sin embargo, los otros tú puedes probar en regímenes entre 3, 4.000, 5.000, entonces de cara a ajustar un software es más utilizado. Pero vamos, la inmensa mayoría de los que veréis son de inercia, ya sea como este con 2 rodillos o con uno solo. Y este, como hemos comentado, es de la marca Maha. ¿Qué te hace Maha? ¿Qué te instala? Digamos, ¿qué te ofrece cuando compras un banco de...? Pues todo lo que ves, tanto como lo que es aquí, de todo el sistema de rodillos y demás, como el propio ordenador con el propio software, es todo de la misma marca. Entonces, quiere decir que a lo mejor si tú tienes este mismo banco en otro lado, la potencia debería ser muy similar, pero también entran en cuenta otros muchos factores, como temperatura ambiente, presión atmosférica, el estado del coche. Entonces, si metes este mismo coche en otro banco a la misma altitud y con la misma temperatura, se supone que, siempre obviamente dentro de unas tolerancias, pero a lo mejor 3-4 caballos de diferencia, no debería haber mucho más. Pero es muy complicado recrear siempre las mismas condiciones en días distintos, ¿no? o sobre todo en lugares distintos, porque no es lo mismo aquí que a nivel del mar que en los Alpes a 2.000 metros. Los datos que se obtienen una potencia en bruto, como hemos visto, como veremos ahora en el vídeo cuando hagamos la prueba con este Focus. Las correcciones que se hacen, ¿qué correcciones se hacen o qué tipos de correcciones aplican? Porque me comentaste que podía haber Dino, EGW... Sí, eso es. Ahí, o sea, tú cuando haces lo primero que haces es el ordenador calcula la gráfica en función a lo que el banco de potencia, el volante de inercia le dice,
Y luego, una vez hecho esto, tú tienes que ajustar, hay varios tipos de normativas de corrección. Normalmente en coches modernos se suele utilizar la EWG, la DIN es una normativa más antigua, es como un estándar, digamos, de corrección de pérdidas de potencia, porque al final el banco, el rodillo tiene un rodamiento, el volante tiene este, entonces son pérdidas que van perdiendo para compensar, para que sea una medida lo más próxima si tú metieras el banco directamente en los bancos estos de potencia que hablamos antes, porque el coche, el membrane, todo eso tiene pérdidas entonces esto lo que hace es una normativa que te lo corrige, digamos. Siempre nos ha resultado curioso, por ejemplo, ver coches los coches que se lanzan en tercera o en cuarta. ¿Por qué se hace esto? Porque tú lo que intentas es lanzarlo siempre en la marcha que sea más próxima al ratio 1:1, es decir, la marcha que sea más directa. ¿Por qué? Porque lo que pretendes es simular una gráfica en función a las revoluciones del motor y que te dé potencia y par motor. Entonces lo que intentas es que sea normalmente suele ser, si los coches que tienen 6 marchas la quinta, las que tienen 5 la cuarta, normalmente, no siempre, porque por ejemplo los DSGs varía, pero siempre tiene que ser lo más próximo a 1:1 para que la gráfica sea lo más fiable posible, porque si tiene desmultiplicación, ya sea por arriba como por abajo, te va a falsear, o sea, la potencia máxima de par y caballos va a ser la misma, pero la gráfica no va a corresponder al régimen que tiene el motor de cuando entrega la potencia y cuando entrega el par. Ahora vamos a ver una gráfica. ¿Nos puedes enseñar algún ordenador? Claro, sí. Vale, pues aquí tenemos una gráfica que tenían ellos de un Golf R. Bueno, coméntanos un poco qué se puede leer en una gráfica. Pues mira, si os fijáis, tenemos dos curvas, la roja, que son los caballos, y la naranja, que es el par. Normalmente siempre el par suele ser la gráfica que sube más de golpe, digamos, porque al final el par es lo que te empuja, digamos, contra el asiento, para que lo entendáis fácil. Y los caballos pues suele ser más progresivo, contra más alto, más caballos suele tener. Y luego por contra, según van subiendo los caballos, va perdiendo par. Entonces abajo tenemos las revoluciones del motor, en el lado derecho sería el par y en el izquierdo la potencia. Así de fácil. No tiene más. Fácil y sencillo, no tiene ningún misterio. Y ahora el tema que más a todos nos preocupa. ¿Cómo nos pueden engañar en un banco de potencia? Pues a ver, hay muchas formas de hacerlo, desde poner temperaturas más bajas de lo que toca, poner presiones atmosféricas como si estuviéramos a nivel del mar, y luego lo que más solemos ver, o cuando más fácil resulta falsearlo, es tú, una vez que has lanzado el coche hasta el corte de potencia, cuando levantas el pie de acelerador, el banco también calcula el arrastre, que es lo que hemos hablado al principio, que calcula tanto cuando lo aceleras como cuando lo frenas. Cuando lo frena el motor, se supone que es el motor que lo frena. Entonces, si tú en esa fase de frenado simplemente sujetas un poco el freno del coche, ya le estás falseando porque está haciendo más retención de la que hace el propio motor. Entonces, de esta manera consigues, te puedo dar los caballos que quieras. Entonces, nosotros a la medida posible nosotros intentamos que ser lo más, tanto para bien como para mal, meter la temperatura que hay en el día, la presión que hay en el día, que de hecho por eso tenemos la estación meteorológica. Eso es. Y ya está, mucha gente viene, pues no, es que me han dicho que no sé dónde. Sí, pero bueno, me gustaría luego ver esa misma gráfica aquí en un banco de potencia hecha por nosotros, a ver qué resultado, porque ves por internet gráficas de 3 segundos, lanzarlas en primera o en segunda marcha, que claro, el coche sube de vueltas de la hostia, pero lo que se trata es de simular en la medida de lo posible las condiciones que tú te vas a encontrar en carretera, o las condiciones en las que va a trabajar el motor. Vale, pues directamente vamos a probar con este Focus a ver cuánto da. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. A ti. Y ahora, después de la entrevista que le hemos hecho a Alberto, lo que tenemos que hacer es probar un coche en el banco y seguir los pasos que nos va a decir Alberto para que la lanzada sea lo mejor posible, para que la lectura de la lanzada dé lo que tenga que dar y no cualquier cosa que se inventen por ahí. Así que vamos para allá, vamos a lanzar un coche y os lo enseñamos.
Pues lo primero que tenemos que hacer para medir... Pues mira, lo primero es centrar el coche en los radios. Eso para empezar, que se quede bien rectito, ¿vale? Para que no se vaya para ningún lado. Entonces, una vez está centrado en el banco, lo atamos y lo siguiente es decirle al banco de potencia, o sea, sincronizar las revoluciones del banco de potencia con las del motor, para que luego el banco sepa calcularnos... ¿Para qué revoluciones? Claro, eso es, sepa qué revoluciones está el motor del coche. Entonces, pues nada, vamos a meterlo ahora aquí, vamos a colocarlo bien y lo sincronizamos. Y luego os explicamos cómo hay que hacer para ir configurando todos los parámetros, revoluciones máximas, potencia del motor, tracción delantera, motor atmosférico, turbo, muchas cosas que hay que configurarle ahora. Ahora, ¿qué tenemos que introducirle al ordenador para que sepa qué datos obtiene? Ahora tenemos que, antes de meter los datos del coche en sí, de potencia, tipo motor y demás, lo que tenemos que hacer es ajustar tanto el porcentaje de freno que queremos en el rodillo, que es la primera barra que veis arriba. Entonces, esto no hay una norma escrita de tanto porcentaje para tanto motor, sino que, bueno, al final un poco con la experiencia vas viendo, por ejemplo, en coches muy potentes, si pones muy poco freno, en las propias ruedas tienden a perder tracción. Entonces, pues bueno, tienes que buscar un equilibrio, que el coche no se queme, no se ahogue y que las ruedas sean capaces de traccionar, ¿vale? Luego también puedes ajustar, por ejemplo, en los coches que son automáticos y demás, cuando hacen el corte, la segunda barra, que es para ajustar la sensibilidad, para que el banco detecte de, oye, el coche ya ha terminado de acelerar, ya llega el corte, ahora tienes que calcular la deceleración. Entonces ese parámetro también se puede ajustar, también puedes ajustar la velocidad con la que inicias la marcha, porque hay coches que tienes que lanzarlos en quinta y por defecto vienen configurados a 50 km por hora, y hay coches que por desarrollo propio de la caja de cambios es imposible. Entonces también te da esas opciones de ajustarlo, y luego ya una vez teniendo esto configurado ya metemos los datos del coche en sí. Ya tenemos sincronizadas las revoluciones, tenemos ajustado todos los parámetros del banco, tanto freno motor como velocidad a la que queremos arrancar y demás. Entonces aquí simplemente es ponerle si es un motor gasolina o diésel, si es atmosférico turbo, el tipo de transmisión, y luego donde el rango de potencia es en función a los caballos que tenga el coche, para que la gráfica te la haga hasta, porque si es un coche de 100 caballos no te interesa una gráfica que sea de máximo 500, ¿vale? Sí. Y luego por último las revoluciones máximas del motor, ¿vale? Y ya una vez teniendo todo esto, vamos a lanzar el coche y a ver qué pasa. Ya hemos lanzado varios coches y ahora pues vamos a explicar una gráfica que tenemos aquí. Esta es la del Focus, ¿no? Correcto, esto está con electrónica de serie, por lo que veis, sobre todo lo más fácil de distinguir de cara a una electrónica de serie o una electrónica de un chip tuner. Sobre todo una de las cosas más fáciles para ver es el par. Normalmente en una gráfica de serie, como veis, la curva naranja, que es el par motor, es una curva más tendida. Sin embargo, cuando reprogramas normalmente suele ser más brusca esa subida. Pero como tal es una curva muy típica de motor turbo, con el par que lo entrega muy pronto o pronto en regímenes bajos y medios, y luego vas perdiendo par, pero por contra vas ganando caballos. Y aquí en el lateral pues tenemos datos, que son la potencia arriba, digamos, en caballos, ¿no? Eso, la de arriba, la de 350, sería la potencia teórica si tú metieras el banco, o sea, el motor en un banco para medir los motores, porque al final aquí tienes pérdidas tanto en el banco como en el propio coche. Entonces con todas las normativas, la normativa, temperatura y demás, lo que hace es calcular una estimación de potencia, ¿vale? Y luego pues nada, la curva, lo que veis en naranja sería el par motor. Que eso al ser un turbo, pues ahí vemos que... Claro, el turbo de serie, eso normalmente reprogramados,
muy fácil. Todos los Cupra, los motores 2000 gasolina, poco que le hagas un Stage 1, ya si no pasan de 500 se quedan muy cerca normalmente. Y nada, y luego también muy importante tener en cuenta la temperatura ambiente, temperatura de aire aspirado, presión atmosférica, que hace que un mismo coche pueda darte 15-20 caballos más muy tranquilamente. No es lo mismo lanzarlo a nivel del mar y con frío que en los Alpes a 2000 metros con 50 grados, que no es el caso de los Alpes, pero bueno, por poner un caso extremo de una cosa y la otra. Vale, así que pues nada. yo creo que ha quedado más o menos claro todo Creo el que tema de los bancos de potencia y las gráficas. Así que despedimos aquí. Muchas gracias, Alberto. Gracias a vosotros. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado mucho. Ya sabéis, chicos, suscribiros al canal, dadle like, compartidlo si os ha gustado. Si tenéis alguna duda, dejadlo abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima. Hasta luego.